Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por estar en Momentum, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, subsecretario. Al contrario, un fuerte saludo a este medio. Gracias. Naciente, con fuerza, ¿verdad? Además. Gracias, Luciano. Luciano Concheiro, tuvimos ayer una de las mesas políticas, de las mesas de periodistas que tenemos acá en Rompevientos, donde se encuentra la periodista Jesús Cervantes, el periodista Oriol Mayó y otro conocido periodista tuyo, amigo, Aurelio Fernández, el director de la Jornada de Oriente. Y hablábamos precisamente del tema de la pandemia, el COVID, todas estas, las 10,000 brigadas que se han ido integrando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con esta urgencia de las vacunas y un dilema tremendísimo que tiene el gobierno y que tenemos las y los mexicanos, la aplicación de las vacunas y quién está apoyando, y además todos estos sectores muy conservadores, Luciano Concheiro, que están golpeando durísimo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y le planteábamos en la mesa, pues, dónde estaban las universidades y la participación y el involucramiento que estaban teniendo las universidades públicas y privadas, porque nos parece que hay mucho que pueden hacer ahí. Y precisamente salió el tema de que sí se estaban haciendo, y hacía Aurelio la sugerencia, pues hay que hablar con Luciano Concheiro. Así que pues te agradecemos que hayas tomado la llamada y que nos puedas compartir qué es lo que están haciendo ustedes ahí desde la Secretaría de Educación y cuál es el vínculo y articulación que está habiendo entre las universidades con esta pandemia que está asolando nuestro país y el mundo entero. Sí. Antes que nada, muchísimas gracias también por la invitación. Yo quisiera empezar diciendo que la participación de las instituciones de educación superior de nuestro país se dio desde el primer momento de la pandemia, ¿sí? No solamente ordenando y trabajando a partir de las plataformas y de seguir estudiando, que es nuestra función principal, sino en el contacto con las comunidades. Y entonces eso fue, podríamos decir, fantástico, porque representó una expresión de humanidad, pero también de la comprensión de que las instituciones de educación superior son parte del Estado mexicano, del Estado, no del gobierno. Hay que tener mucha claridad en ese sentido. Cuando hoy en la mañanera se decía básicamente, esta es una política de Estado, aquellos que la quieran utilizar políticamente, unos u otros, están cometiendo, digamos, un crimen de lesa humanidad. Me atrevo a decir que es de esas dimensiones. Jugar con la muerte, jugar con las enfermedades, me parece a mí no solamente poco ético, sino criminal. En esta perspectiva, nuestras instituciones se vincularon a las comunidades, produjeron programas en las distintas lenguas indígenas para que llegara a las comunidades toda la información, pero además llegaron hasta armar equipos para la producción de gel en el primer momento, cuando el gel no se encontraba fácilmente, gel antibacterial. También funcionaron trabajando a fondo en fuertes investigaciones sobre los nuevos respiradores, y logramos registrar varios respiradores junto con CONACYT. Se avanzó en esta línea también, y sobre todo en acompañar a la sociedad en la comprensión de lo que es digamos, este proceso de globalización que a la vez es tan local simultáneamente. Entonces, ahí hubo un esfuerzo, hay ese antecedente que fue fundamental. Empezamos a ver nuestras condiciones para enfrentar la pandemia. Pero en este momento, para ir a la pregunta directamente, nos encontramos trabajando en tres grandes líneas con la pandemia, y creo que no hay que cuestionar el orden o eso, sí hay que prepararse
para el conjunto. La primera fue los ultracongeladores. En este momento nosotros hemos logrado, digamos, ofrecer al sistema de salud y a toda la campaña de vacunación más de 355 equipos de enfriamiento, donde 271 son ultracongeladores de menos de 70 grados. ¿Por qué los tenemos? Porque son parte de nuestras investigaciones. Logramos vaciar una buena parte, colocarlos en condiciones para poder avanzar y atender a la población. Y hoy día podemos decir, tenemos todas las condiciones para en las principales ciudades, pero también en lugares apartados, de que se cuente con los ultracongeladores, cuestión que es fundamental para algunas de las vacunas. El segundo elemento, nos hemos propuesto trabajar intensamente a partir de la convocatoria que nos hizo el gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, para conformar parte de las brigadas de vacunación, ¿sí? De estas 10,000 brigadas en preparación, en construcción, hemos trabajado desde ya hace algunas semanas intensamente en poder organizar la parte, digamos, de la sociedad civil que se integra en estas brigadas, sí, en términos muy, muy importantes, ¿no? Hoy día estamos por arriba de las 25,000 voluntarios, sí, ya integrándonos en las plataformas, trabajando poderosamente. Esto le da otro carácter a las brigadas desde nuestro punto de vista, porque son brigadas consolidadas a partir de, digamos, de estudiantes con más del 50% de sus créditos, de 106 programas educativos distintos, donde, por supuesto, domina la medicina, enfermería, estomatología, etcétera, ¿no? Químico-farmacéutica, enfermería intercultural, ya sabes, toda la serie de carreras que tienen que ver directamente con la salud, pero también aquellas instituciones que han tenido una larga experiencia de contacto comunitario y que han trabajado en la vacunación desde hace mucho tiempo. Es el caso de CONALEP, ¿no? En términos de educación media superior, o también es el caso importantísimo de las normales rurales y de las normales interculturales bilingües que existen a lo largo y ancho de nuestro país. Ahí hemos tenido, digamos, un esfuerzo muy grande en construir las brigadas, incorporarnos a las tareas que hoy fueron enunciadas tan claramente en la mañanera. Sí, el tercer elemento es ofrecer la preparación de los brigadistas a partir de centros, digamos, de instituciones de educación superior, universitarios, para ofrecer cursos. Los cursos de vacunación, los elementos básicos, pero también para asistir a los cursos y ofrecer lugares para recibir la parte práctica de los cursos. Y por último, hemos trabajado fuertemente también en ofrecer, y quizá a futuro, una vez que sean revisados por las instituciones correspondientes, particularmente por la Secretaría de Salud, y ver si cumplimos con los elementos básicos para hacer centros de vacunación también nuestras instituciones de educación superior. Estamos realmente contentos de esta gran disposición ciudadana de construcción de un Estado ampliado, de entrarle con mucha fuerza. Dentro de todo esto que comenta subsecretario, me llama la atención, bueno, que es una cantidad importante de trabajo, de tareas que están haciendo las universidades públicas y las instituciones de educación superior, y con una
idea clarísima de que se tiene que aportar. Pero en el debate político hay como una especie de decisión de no tomar en cuenta esto que es un trabajo fundamental. No sé qué evaluación tienen ustedes. ¿No se ha comunicado bien o realmente existe esa idea de crear la narrativa de que el gobierno actual no está haciendo nada a pesar de que sí lo está haciendo? ¿Qué evaluación tienen y qué daño puede eventualmente causar para el bienestar tanto del país como el salir adelante de esta pandemia? Mira, en la parte que nos corresponde a nosotros y en la perspectiva de cómo construir un sentido de política, hemos venido trabajando con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, que es donde están todos. Sí, y ahí hemos planteado claramente que esta labor, y sobre todo a nivel de educación superior, no tiene partido político, y aquellos que han empezado a construir un sentido de partido o una narrativa, como bien dices tú, una narrativa para socavar, sí, toda una construcción de una, digamos, una acción colectiva, general, y de la construcción de un sentido colectivo, creo que se les puede calificar de criminales. No, yo no le doy vuelta a estas cosas porque creo que quien habla de los muertos, de la forma en la cual interpretan las estadísticas, de gente que no tiene ninguna formación, hasta ni siquiera se expresan bien o en los términos técnicos que hay que hacerlo, etcétera. Hoy los, digamos, están opinando, pero a la vez, y yo creo que eso es muy grave, están desviando la atención, están mal informando, digamos, la mala información es otra pandemia, como se ha dicho, y creo que esta otra pandemia nos está afectando, pero es muy singular, está rebotándosele a los que están sembrando la discordia, están sembrando la duda y todo ello. En los primeros momentos, cuando se empezaba a hacer las llamadas, bueno, había dudas. Bueno, conforme fueron, digamos, trazando todo un camino para la desinformación, la información empezó a construirse en términos mucho más responsables. Esa es otra de las tareas que nos parece a nosotros fundamental, es con nuestra participación, es muy claro, somos la institución más querida en el país, la que tiene mayor confianza en el país, y nosotros no la vamos a usar en términos politiqueros. Nosotros vamos a construir un Estado fuerte y esta es una política de Estado. Hoy hay que cerrar filas. Sí, y en ese sentido, nuestra interpretación es actuar en consecuencia. Nuestras instituciones no son instituciones ni partidarias, ni que políticamente tengan un color, ni tampoco la división públicas y privadas y eso, ¿no? Aquí la participación ha sido impresionante. Las principales universidades particulares están hoy volcadas en esta campaña y estamos trabajando en conjunto con el gobierno por la construcción de esa política de Estado. Ya, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, ¿qué universidades son las que están participando, se han involucrado en esta campaña que nos has narrado en 3 tiempos? Y en estas actividades que están haciendo, hablamos de 25,000 voluntarios. Entiendo que estos 25,000 son estudiantes o son esta iniciativa que está vinculada entre estudiantes y ciudadanos. Y para un país de 125 millones de habitantes, pues 25,000 voluntarios y 10,000 brigadas, pues parece todavía pues lejos de ser suficiente. Entonces, en ese sentido, las universidades que están involucradas y qué tienen que hacer otras universidades también que no se han involucrado y que posiblemente estén en tiempo, Luciano Concheiro, cómo se pueden, cuál es el mecanismo para poder involucrarse en esto.
Sí, yo creo que aquí es muy importante decirles a ustedes que estamos organizándonos desde hace 15 días. Esta organización es voluntaria, ¿sí? No hay ninguna obligación, es por conciencia y está yendo al ritmo más rápido que se puede, pero hoy tenemos 25,000 en una semana. Sí, después de haber hecho el anuncio en la Anuyes y de haber tenido una conversación franca, directa, crítica, hay que decir, somos el sector de la crítica y si no nos alimentamos de ella, de la observación, de propuestas de cómo deben de conformarse las brigadas y efectivamente estamos trabajando para llegar a ser decenas de miles más de las gentes de las instituciones de educación superior y de media superior también incorporadas en esto. Nos parece que eso nos va a construir mucho más. Estamos hablando, digamos, por el momento dentro de las registradas con voluntarios hasta este momento. Eso no quiere decir que no vayan a incorporarse en conjunto, pero fíjate, es bien importante esto. De las 35 universidades públicas estatales, 32 están con una fuerza impresionante, ya presentes hasta este momento. Quisiera subrayar eso. Pero las universidades interculturales están más de la mitad de ellas ya con programas, buscando traducciones de cartillas, todo para poder ahí desplegar nuestra actividad. 23 universidades politécnicas hasta este momento ya se encuentran integradas. De las de apoyo solidario, quiero decir, a veces este lenguaje críptico no se entiende, pero aquellas universidades que son estatales, pero que tienen una condición, digamos, no de ser las de donde participa la federación con todo y que apoyamos, hay 12, en 12 estados están también 12. Las universidades tecnológicas, más de la tercera parte, o sea, tenemos ya a 53 trabajando en este momento. El CONALEP va a representar una palanca fundamental porque puede llegar a tener solo el CONALEP 100,000 voluntarios, está calculado. Por el momento, sí, se está organizando, porque lo que queremos ofrecer no es solamente personas, que también hay a partir del día de hoy hay una página donde se pueden inscribir voluntarios en lo individual, sino queremos ofrecer organización, porque esta organización nos va a permitir hacer un seguimiento para la segunda, digamos, dosis, pero también nos va a permitir hacer investigaciones fundamentales sobre el efecto de las vacunas y la, digamos, capacidad que cada una de ellas ya en poblaciones mayores nos demuestra, sí, es fundamental. Pero imagínate, ya tenemos 55 normales públicas inscritas, 9 universidades particulares también integradas ahí, de las más importantes de nuestro país, y estamos empezando, ¿sí? Entonces hay toda esa, digamos, participación fundamental. Si tú le sumas a los equipos de investigación, los que están persiguiendo tener la vacuna mexicana también, no hemos dejado esta investigación, ahí es CONACYT la que tendría que hablar más de cómo va ese avance. Nosotros también tenemos proyectos con el IMSS para el desarrollo de la nueva vacuna. Hay universidades metidas en esto, equipos de investigación volcados en la búsqueda de la vacuna mexicana, que es también fundamental. Dentro de todo esto que hemos estado conversando, subsecretario, me queda la impresión que están en este momento haciendo acopio de un enorme bagaje de praxis, de estructura,
de aprendizaje inclusive para atender la pandemia, pero que eventualmente puede ser útil para crear qué. ¿Qué están pensando? ¿Para qué va a servir todo esto que estamos conversando ahora mismo y que en algún momento tendremos que salir de la pandemia? Pero ¿qué utilidad? ¿Qué es lo que sigue? Porque esta experiencia es muy valiosa y yo creo que estamos en el momento de construir a partir de esta emergencia y este sentido de solidaridad que siempre es importante. No sé cómo lo evalúen ustedes. Estás tú en la línea precisamente de lo que va a reportar para nuestras instituciones, que es generar comunidad hacia el interior de cada una de las instituciones, pero, y esto es muy importante, comunidad a nivel, digamos, de tu entorno, ¿sí? El entorno comunitario, el compromiso, el redoblar el compromiso de nuestras instituciones. Hay que decir que todos los sistemas, digamos, de puntos, todo el tipo de investigaciones que se venían haciendo bajo el neoliberalismo, toda la perspectiva, en vez de permitir la libertad, la creación, la generación de una vinculación central para cumplir con nuestro, digamos, sentido y nuestro objeto de trabajo, que es con el pueblo de México, hoy día se ha visto reforzado. Por eso digo que la reserva de humanidad que tenemos en las instituciones, sí, la generación de esta vocación y de esta entrega va a ser un elemento fundamental para nuestras instituciones. No saben ver trabajar al conjunto, digamos, de investigadores de la UNAM, dirigidos directamente por su rector, que además es médico, y entonces volcarse en ver cómo podemos pensar mejor las cosas, trabajar cuando llegue masivamente la vacuna, porque ahora los ritmos tienen que ver conforme va llegando las vacunas y en la cantidad que van llegando, vamos a estar volcando. Por eso es tan importante esta primera fase. Es organizativa, pero es de la generación de una cultura comunitaria central. Nuestro compromiso, fíjate, la forma en la que lo pensamos, las instituciones están creando esto, pero a la vez es por el código postal, ¿sí? Por el municipio o la alcaldía donde están radicando nuestros estudiantes, donde se van a incorporar a las brigadas. Y a la vez estamos planteando generar brigadas en nuestros centros de institución que tienen las condiciones para hacer centros de vacunación masivos en el momento que esto ocurra. Pero lo más importante, lo acabas de tocar tú, es esa construcción de un sentido comunitario, de una ciudadanía, ¿sí? De otro orden, una ciudadanía que se apropia de su identidad, pero a la vez se coloca en un sentido de una ciudadanía mundo también. O sea, en esto hay que recuperar el sentido, y donde las cuerdas donde nos orilló la pandemia son cuerdas mundo. Hoy día hay que recuperar otro mundo posible. Por eso hablo de un sentido de humanidad, porque es ahí donde vamos a construirnos en nosotras y nosotros. Pues Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, muchísimas gracias por otorgarnos la entrevista, y ahí pues queremos molestarles nuevamente más adelante. Hay un mundo de temas que nos interesaría seguir abordando, por ejemplo, pues las clases a distancia, los impactos, secuelas, resultados, avances, retrocesos en ese sentido. Ahorita que mencionaba las normales rurales, pues hubo un recorte presupuestal también muy fiero ahí en ese sentido. Hay un mundo de temas que nos gustaría seguir abordando, si nos lo permite, subsecretario. Con muchísimo gusto. Por el momento, bueno, estamos en esto de la vacunación. Sí, así es. Un fuerte abrazo a la distancia y sí, sigamos con todo el protocolo, que es el que nos va a ayudar también. Hoy la modificación de la estrategia a partir de elementos epidemiológicos nos parece
central, el registro de todas y todos nosotros, los mayores de 60 años, en este primer gran esfuerzo para esta población que es la más vulnerable, es fundamental. Muchísimas gracias, realmente es un honor para mí estar en este medio, llamémosle alternativo y además comprometido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Ojalá que sea la primera de varias conversaciones, porque como bien dice, es un mundo de información que necesita conocerse. Gracias, subsecretario. Hay cosas preciosas, ya lo verán. Claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias.